Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre ya a partir de esta hora vamos a conversar con nuestros invitados. Vamos a hablar, Junior, la noche de hoy con un economista, amigo de este espacio y sobre todo de temas interesantes. Vamos a hablar de economía, que es algo importante, donde es el sustento y el soporte de las naciones y de las familias. Y pues vamos a conversar con don Henry Ebrard, economista, quien nos va a ayudar a entender algunas cosas de la economía dominicana. Don Henry, buenas noches. Muy buenas noches, gracias de nuevo por la amable invitación. Cómo no, siempre para nosotros es un placer pues convocarlo a usted a este contacto con los amigos televidentes Cerrando la Noche. Don Henry, el dólar. Recientemente escuché en estos días que a pesar de que el dólar se mantiene a 62, 63, no llega a 64, pero en algunos sectores pudiera llegar a 64, escuché a alguien y me gustaría que personas como usted, bien versado en la materia, me ayuden a comprender, y a los amigos televidentes, de que el peso dominicano tiene más valor ahora o se está posicionando frente al dólar, cuando el peso dominicano está a 62, 63 por un dólar norteamericano. Hay algo que no lo logro entender. Si tuviéramos 50, yo diría, bueno, pues el peso se está posicionando. Ha bajado 10 puntos, 12 puntos, pero no entiendo. ¿Cómo no? Mira, la realidad es que algo ha cambiado con el tema de la relación entre el peso y el dólar. Antes del COVID, pues uno recordaba cómo era bastante fácil predecir el valor a futuro del dólar, porque prácticamente iba subiendo con una línea recta casi aburrida, ¿no? Porque o sea, no había sobresalto. Todo ha cambiado después del COVID, que salvo el año un poco excepcional, el año 2024, 21, 22, 23, 25, y parece que el 26 va por el mismo camino, estamos mostrando algo al cual no estamos acostumbrados en República Dominicana. Que hay momentos cuando, claro que sí, sube el dólar, a eso estamos acostumbrados, pero, novedad, hay momentos durante el año donde el dólar baja de precio. Y de hecho es lo que está aconteciendo ahora. Hemos visto como el dólar ha estado bajando, inclusive estamos ahora por debajo del precio que tenía al cierre del año pasado, y eso vemos que es algo que es relativamente explicable, porque una vez que se haya recibido el dinero de la emisión de los bonos soberanos, que de repente entra mucho dinero, pues al entrar esta cantidad de dinero, lógicamente presiona a la baja. Presiona a la baja, además que es momento cuando hay menos pesos en la calle que en el mes de diciembre. Entonces es todo lo contrario. En el mes de diciembre sube el dólar aumenta la demanda, porque hay una sobreabundancia de pesos que entonces corren detrás de los dólares. Entonces, esto es importante porque nos quiere decir que durante el año va a haber momento cuando el dólar va a estar más caro que hoy, y puede ser que haya de nuevo en algún momento del año momentos cuando va a bajar. Fíjense que para este año 2026 el Banco Central y el Ministerio de Hacienda y Economía habían proyectado que para el efecto del presupuesto 2026 tener una tasa de cambio de 65,50, el promedio del año, no el fin de año, promedio del año. Y estamos hoy bien por debajo de esto, que eso también es generalmente lo que pasa, que cuando usted compara el tipo de cambio que se proyecta en el presupuesto y el que terminó siendo el promedio del año, suele estar por debajo. Por ejemplo, mira, el año pasado el presupuesto, si no mal recuerdo, se había calculado con un precio promedio de 63.11 y terminamos el año en 61.99 el promedio. O sea, un peso por debajo del presupuesto. Por lo que, mira, yo entiendo, y más con la baja que hemos visto en los días recientes, que el precio promedio del dólar quedaría por debajo de 64,50.
y quizás termine más bajo, dependiendo pues que vaya pasando. Pero eso sí tenemos que acostumbrarnos a esa idea y hay que tener mucho cuidado porque entonces, mira, hay que trabajar la tesorería, el flujo de caja de una pequeña empresa o de la casa de uno, de modo tal que cuando uno no tiene pesos y tiene dólares, no sea el momento cuando el dólar está abajo, y el momento cuando uno tiene pesos y tiene que comprar dólares, no sea el momento cuando esté arriba. Fíjate que el año pasado hubo precios entre debajo de 59 y por encima de 64. Así ha ido oscilando el tipo de cambio. Yo creo que es innegable la importancia del relato en la comunicación política, en la comunicación económica. Y estoy satisfecho con tu respuesta a la pregunta a Giovanni Almonte, que estaba preocupado porque más de un periódico tituló que el peso dominicano se ha apreciado frente al dólar. Yo dije, bueno, y fue que nosotros en estos días aumentamos nuestras exportaciones, la economía y los productos nacionales corrieron hacia el exterior y produjimos muchos dólares que fortaleció el peso. Sin embargo, tú estás dando una explicación muy sencilla. Recibimos unos bonos y eso impactó. Nada tiene que ver con el peso, sino con esa acción de colocación. No, ahora no es menos cierto que efectivamente, mira, y por encima de eso, todos los sectores generadores de divisas, que sea remesa, que sea exportación, turismo, inversión extranjera, están a niveles récords. O sea, mira, cerramos el año pasado con cerca de 48.000 millones de dólares de ingreso de divisa, que fue más de un 8% por encima del año 2024, a pesar de la incertidumbre global. Y se proyecta para este año que por primera vez en la historia vamos a superar los 50.000 millones de dólares, porque crecen las exportaciones. Claro, el año pasado, pues uno podrá decir que, mira, han crecido mucho las exportaciones, porque hubo un fuerte incremento de los precios del oro y del cacao. Es cierto, pero bueno, eso es una realidad. Sí, se puede concentrar en dos rubros, no hay problema. Pero eso está bien. El resto de los rubros creció 8%, pero lo que realmente disparó fue el tema del oro. Y nuevamente, mira, creo que cerramos las exportaciones de oro el año pasado en 2.600 millones de dólares. Y para este año se proyecta, muerto de la risa, más de 3.200 millones. Entonces, eso ayuda. Turismo, que si bien turismo no creció muchísimo el año pasado, fue de nuevo un año récord y este año se proyecta más de 12.000 millones de dólares. Remesas, mucha gente pensó el año pasado que iban a caer las remesas por Donald Trump, y por Donald Trump sí, pero crecieron, porque los migrantes, las familias de los migrantes, y es un fenómeno no solamente en República Dominicana, sino en todos los países de Centroamérica, le están diciendo al migrante allá, oye, mira, no te vuelvas loco, todo lo que tú tienes, lo que tú produces, mándalo por acá, porque tú no sabes hasta cuándo tú estarás. Entonces, eso ayudó, y de hecho, hemos visto como también en el primer mes del año, enero, que se acaban de dar a conocer los datos, estaban creciendo otro 5% más. Entonces se proyecta, el Banco Central ha proyectado más de 12.000 millones de dólares de ingreso de remesas. Y finalmente, y quizás eso es el mejor indicador de que, mira, por más que digamos, la economía dominicana ha sido muy resiliente y se anticipa crecimiento más fuerte a futuro, es que la inversión extranjera el año pasado llegó a un nivel récord, superó por primera vez los 5.000 millones de dólares. Entonces, realmente en dos sectores principalmente, el sector turismo, sin sorpresa, pero también el sector energético, donde está llegando muchas inversiones en energía renovable. Entonces, todos esos dólares que están entrando en la economía ayuda a que efectivamente, si vemos el promedio de devaluación de los pasados 5 años, ha sido muy por debajo de la devaluación que había
antes del COVID. Si tú tomas los 5 años antes del COVID y tú tomas los 5 años después del COVID, eso es un factor que ha ayudado a que la economía pueda crecer un poquito más en dólares. Yo he escuchado, Junior y don Henry, a gente en la calle hablar y decir, pero ven acá, ¿por qué es que el dólar se mantiene tan alto? Porque al sector, el sector importador, casi todos los productos del país son importados, la mayoría, y necesita que el dólar esté bajo para poder comprar. Sin embargo, hay otro sector que le interesa que el dólar esté alto, que es el sector turismo. Entonces, estos dos sectores siempre están en pugna y no entiendo por qué a veces pues parece que el sector turismo es quien prevalece, porque vemos que a veces están las condiciones dadas, el Banco Central inyecta muchísimos recursos, los bonos soberanos, se hacen todo lo que por las reglas hacen los gobernadores del Banco Central, sin embargo la moneda sube. Entonces, no sé si a veces ese factor de que el sector turismo no le conviene que baje mucho para mantenerlo dentro de un rango que sea factible. Mira, a la larga lo que es malo es tratar de mantener bloqueado el tipo de cambio o forzar a que baje, cuando mira, en teoría, y de nuevo hay que ver la teoría, lo que dice el librito y lo que es la vida real, que puede ser diferente, y lo que vale la vida real, ¿no? Lo que te dice el libro, que para un país como República Dominicana, una devaluación buena es la diferencia entre la tasa de inflación en Estados Unidos y la tasa de inflación acá. O sea, si hay 2% de inflación en Estados Unidos, 5% de inflación acá, una devaluación normal es 3%. ¿Por qué? Pues la que permite que entonces tú no pierdas competitividad, tú no te estás volviendo más caro que tu principal socio. Es lo que te explica, oye, que mal que bien hemos tenido siempre una devaluación que anduvo por ahí, salvo en episodios recientes, donde efectivamente, mira, tú ves que el PIB de la economía dominicana entre 2013 y 2023 se duplicó. Pasamos de 60 mil millones de dólares a 120 mil millones de dólares, y parte de esto es que la devaluación fue más lenta de lo que acostumbraba a hacer antes. Eso ayudó a inflar, a hacer crecer también en la parte de dólares. Mira, antes del COVID, la economía dominicana pesaba unos 88 mil millones de dólares. Por eso el COVID cayó a 76, 77. Habremos cerrado el año 2025, vamos a esperar los datos del Banco Central, pero ligeramente por encima de 128 mil millones de dólares. La economía en dólares creció un poquito más que la economía medida, ¿no? por el Banco Central. Henry, ojalá no me malinterpreten con lo que te quiero preguntar o con lo que voy a plantearte. A veces uno observa desde la grada que el sector turismo se nos vende como una gran burbuja en la República Dominicana, donde todo es bueno, y ahí damos hasta lo que no tenemos. Y yo te pregunto, cuando tú sales de los números grandes, te pregunta, todo lo que el Estado da para incentivar esa área es recompensada en buenos salarios. Las provincias, no los polos turísticos, donde están los polos turísticos, mejoran sustancialmente su calidad de vida, o como vemos en muchas de estas, que hay guetos humanos prácticamente alrededor de todos esos conglomerados. ¿Cuál es el compromiso real y cuál es el aporte real, más allá de la macroeconomía, que deja el turismo a la sociedad dominicana? Mira, no hay duda que han habido, creo que un cambio en una evolución que es positiva. Ahora se viene desde muy atrás. Yo recuerdo un informe del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en los tiempos cuando Miguel Seara Hatton era el director. O sea, estamos hablando unos añitos atrás, ¿verdad? Y se hacían publicaciones excelentes, muy buenas publicaciones. Y yo recuerdo que una de las cosas que habían publicado era que la provincia de la Altagracia, que es la más pujante a nivel de turismo, lo era y lo es todavía, es la que tiene los peores indicadores de acceso al agua para la población.
un contrasentido. Bien, eso era antes. ¿Cómo ha ido evolucionando? Primero, antes teníamos un modelo de turismo que era exclusivamente un turismo de enclave, ¿no? La gente llegaba a unos aeropuertos, lo único que veían de la República Dominicana fuera del hotel era el trayecto del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. Esto ha ido cambiando. De hecho, unas estadísticas interesantes que publica el Banco Central, que es esta encuesta que se hace, ¿no?, a los turistas que vienen y le preguntan dónde se hospedan. Es muy interesante ver que en muy poco tiempo, prácticamente esto fue algo que nació después del COVID en el caso de República Dominicana, hay cerca de 1.500.000 turistas que no se hospedan ya en hoteles, que son todos los Airbnb, Booking y todo eso, a un punto tal inclusive que hoy en día el parque de habitaciones fuera de hotel ha crecido bastante, mucho. No solamente ha crecido bastante, estamos hablando de que debe andar por los 130.000, 140.000 habitaciones, o sea, que el parque de habitaciones fuera de los hoteles es mayor que dentro de los hoteles. Y eso es interesante porque eso quiere decir que son gente que están más en contacto, ¿no?, con la vida diaria, no están necesariamente en los polos turísticos, aunque hay mucho de Airbnb también ahí, pero tú ves en Santiago, tú ves en la capital, por supuesto, muchas de las construcciones recientes que se han hecho, edificios casi completos que se construyeron para este tema del Airbnb, que ha crecido tanto que ya está llegando a un punto cuando, al igual que en otros países, se va a tener que regular claro. Empezando por el mismo tema impositivo, obviamente, claro, ¿no? Pero no solamente ¿no? Entonces, había un cambio, donde sí también, mira, la gente se dio cuenta, porque tú sabes, mucha gente, de verdad, no sé, pero ¿de qué sirve el turismo? Porque hay un sacrificio fiscal, no deja mucho al país, etcétera, etcétera. Y llegó el COVID. Y yo creo que eso fue una enseñanza muy dura para el país. Fíjese, estamos hablando, o sea, no hace tantos años atrás, hace 6 años apenas, que de abril a junio del 2020 se cerró completamente el país. Las estadísticas oficiales que de abril a junio entraron 9 turistas. 9. A República Dominicana. Wow. ¿Okay? ¿Cuál ha sido la consecuencia? Tengo un amigo que alquila material, equipos agrícolas para cooperativas y todo esto. Y él me contó que, por ejemplo, una cooperativa en Asua descubrió que su mercado, no lo sabía, que su mercado era el turismo, que todo lo que producía se iba a la zona del este. Eso lo descubrieron en el 2020 cuando, los que generalmente le compraban ya no lo estaban comprando porque eso se iba para la zona del este. Y tuvieron que ver, mira, dónde en el mercado local, a ver, se dieron cuenta de que estando en Asua, realmente estaban muy cerca de la playa del turista y eso no lo sabían. Hoy en día el turismo es el principal mercado de exportación para el campo dominicano. Esa es una realidad que inclusive es probable que el sector turismo no tuviese la fortaleza competitiva que tiene hoy en día si no fuese por la agricultura. Es lo que nos hace mucho más competitivo que muchos destinos en la región que tienen que importarlo prácticamente todo. Aquí se estima que entre un 85 y un 90% de lo que consumen de alimentos y bebidas los turistas se produce aquí en el país. Entonces hay que verlo de una manera mucho más integral. Se puede discutir, por supuesto, y hacer las discusiones venideras cuando se vuelva a tocar, esperamos algún día, que se vuelva a abrir, ¿no?, la agenda de reformas. Habrá que preguntarse a partir de qué momento
elementos del sector turismo tienen que estar cumpliendo con la misma fiscalidad que otros sectores. Que otros sectores, definitivamente. Lo cual no quiere decir que haya que eliminar los incentivos. Es probablemente más difícil hoy en día justificar invertir el incentivo fiscal para que alguien construya algo en Punta Cana, en Bávaro o hasta en Miches, porque es obvio. Ahora, si tú quieres desarrollar, que es la intención de todo el mundo, de desarrollar nuevos polos como Pedernales, a mí no me choca para nada facilidades, incentivos, que es lo que ha permitido construir otros polos. Tú sabes que un incentivo no es bueno ni malo. Para que sea bueno, tiene que cumplir con 4 características. ¿Cuáles son? Tiene que ser muy bien focalizado. Cuanto más generalizado un incentivo, peor. Porque realmente, mira, ya deja de ser un incentivo. Un incentivo tiene que ser muy bien focalizado, bien limitado. 2, tiene que ser limitado en el tiempo. Tiene que ser condicionado a algo, inversión, empleo, etcétera. Y finalmente, y no menos importante, estar muy bien administrado. Y a veces, donde se dañan los incentivos en esta última parte. Todo el mundo está consciente que cómo es posible que aquí mismo en el Distrito Nacional se hayan elevado torres con incentivo y con futuro. Alguien nos los tiene que explicar. No hay forma de justificarlo. Y es terrible porque entonces, a veces por una mala aplicación, o una aplicación completamente fuera del cajón de una ley, termina haciéndole daño a una ley que es necesaria. O sea, no hay nada equivocado. O sea, todos los países del mundo que se desarrollan, y hasta países ya desarrollados, siguen incentivando determinados sectores, porque eso es ¿Quién fiscaliza esos incentivos? ¿Quién es el ente que vela porque se cumpla esa ley? Mira, bueno, obviamente tú tienes la DGI que vela por esto, y ahí, mira, realmente, ¿quién debería hacer? Tú ves, por ejemplo, mira, tú no escuchas esta cantidad de problemas con el tema de zona franca, porque si tú lo tenías con el caso de la frontera, donde el organismo, el Consejo, no era tan eficiente como el Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación, es probablemente uno de los mejores ejemplos que tenemos en República Dominicana de alianza público-privada. Eso está funcionando muy bien. Entonces, y ahí con los resultados que se ve, un sector, mira, ningún sector tiene vocación a autosuicidarse. Entonces, a veces, mira, es mejor dejarle, siempre tiene que haber la mano del Estado. Un margen. Sí, y entonces, mira, la gente sabe por qué lo hace. Ahora, si tú terminas teniendo un organismo que entonces vela para que, si yo tuve el incentivo, yo voy a estar ahí en ese consejo para impedir que otro parecido lo tenga, entonces ya se perdió todo, ya se desvirtuó completamente. Y eso, por dicha, yo no creo que sea un caso generalizado. Los incentivos son buenos, son necesarios, y mira, y necesitamos más y mejor turismo. Excelente respuesta para la pregunta de don Junior Espinosa con relación a los incentivos. Creo que eso lo sabe todo el mundo, todos los economistas lo saben, el ministro de Hacienda, el ministro de la Presidencia, el ministro de Industria y Comercio, creo que todos lo saben, pero lamentablemente es difícil ponerlo en práctica, ponerlo en aplicación. Nos dice que es tiempo de irnos a la pausa, con su permiso. Vamos a ir y continuamos con esta interesante conversación con don Henry Gebrard, economista. Volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche, conversando con el economista Henry Gebrard. Henry, el comportamiento y las perspectivas económicas de República Dominicana para 2026-2027. En un mundo que parece que el crecimiento va a estar un poco recogido por las expectativas que hemos visto, tanto del Fondo Monetario, la CELAC, hay informaciones muy reservadas.
¿Cómo República Dominicana va a lograr sus metas, que creo que anda por un 3.5, máximo un 4? Mira, inicialmente el presupuesto se hizo sobre la base de 4.5%, claro. Recuerda que el presupuesto se va elaborando en el mes de septiembre del año anterior, entonces eso pudiese explicar quizás que claro, una meta un poco más alta de lo que quizás era posible, especialmente tomando en cuenta de que no se terminó, inicialmente el presupuesto 2025 era 4.75, después cuando se elabora el presupuesto 2026 se hace sobre la base de que el 2025 va a crecer en un 3% y terminó en 2.1%. Entonces, la expectativa del 2026 fue revisada ahora a la baja por las autoridades de un 4,5% a un 4%. Bien. Algunos dirán que 4% es menor que a donde estaban creciendo antes. Y es cierto que mira, antes del COVID teníamos tasas de crecimiento promedio por encima del 5%. Era lamentablemente para eso yo creo que era otro mundo, ¿no? Lograr crecer un 4% en el año 2026, primero sería una confirmación de que fue de nuevo una economía resiliente, que puede crecer 2.1 y vuelve a crecer un 4%, sería muy bueno. Dos, quisiera decir que entonces se haya recuperado el sector de la construcción. Sin la recuperación del sector de la construcción, yo veo muy cuesta arriba crecer un 4%. ¿Qué pasa? Que ahí tenemos, con el caso de la construcción, 5 trimestres consecutivos que está bajando, que está en territorio negativo por todo un conjunto de razones. Algunas de esas razones han ido mermando. Dos, ya a partir de este primer trimestre, realmente empezamos a compararnos con un mismo primer trimestre del año pasado, que fue malo. Entonces, yo aspiraría, ¿verdad? De hecho, o sea, si creo en el 4%, porque yo creo que efectivamente vamos a recuperar algo en el sector de la construcción, si no, no hay forma de al 4%, porque oye, el sector de la construcción pesa entre 15 y 16% del PIB, es el sector más importante, es el de mayor peso, a un punto tal que si tú comparas construcción con turismo, el sector de la construcción pesa 50% más que el sector turismo. Entonces imagínate, si tú estás perdiendo 2 puntos en la construcción, tú necesitas subir este 3 puntos, lo tienes que comparar, lo tienes que contraponer con ese no menos de 3% de crecimiento en el sector turismo. Entonces, esto hace que por encima de esto, el sector de la construcción, además de ser el más grande, es el que más vínculos, lo que llaman esos encadenamientos con los demás sectores. Si va bien la construcción, va bien la industria, va bien el comercio, va bien el transporte. Es un motor. Turismo también lo es, pero un poquito menos. Menos proporción. Menos proporción. Aunque para el sector del transporte, turismo pesa un poquito más, tiene un impacto mayor que el sector de la construcción. Pero el sector de la construcción te mueve la cantera, el sector financiero, el comercio, la industria, en fin, todo el mundo. Y ahí, dentro de esta construcción, por más que se diga, es cierto o afectado de que la inversión pública no fue tan grande como se pensaba, que no fue tan rápida como se pensaba, pero si tú miras las cifras, la construcción, el sector público representa probablemente apenas el 30% del sector de la construcción.
se requiere que el sector privado se pueda recuperar. Sea el gran motor impulsador. Efectivamente. Entonces, la baja en la tasa de interés, que ya al fin empezamos a ver a partir de noviembre y diciembre, debería de ayudar. El tema haitiano ha mermado, fue muy fuerte en el primer semestre del año 22, pasado. 23. Sí, no, tú ves que, mira, muchas construcciones en el este del país y en la capital estaban completamente paralizadas porque no aparecía la mano la mano de obra. Entonces, bueno, eso parece que se ha normalizado un poco. Los precios todavía yo creo que es un factor. ¿Y qué papel juega el mantenimiento del precio del oro ahí por encima de los $5,000? ¿Qué papel juega eso para la economía dominicana? Entonces, a nivel macro, hay un impacto evidente de que entonces te fortalece la balanza de pago, se te disparan las exportaciones. Pero hay un impacto adicional muy real, que son las recaudaciones, porque prácticamente, y eso es un tema de mucho debate y mucha gente que habla de ese tema, les invito primero, antes de hablar, léanse el contrato, estudian el contrato para ver realmente lo que hay ahí. Fíjense que el año pasado el precio del oro subió en un 60%. Las recaudaciones, fuera de un pago extraordinario adicional que hubo en diciembre, que la Barrick adelantó prácticamente 2 años de regalía, las recaudaciones crecieron en más de 180%. Entonces, en alguna parte, pues algo no está tan mal con el contrato, porque básicamente es un contrato que se diseñó para que el Estado y los que operan la mina se compartan prácticamente 50-50 los beneficios del proyecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que el año pasado se proyectaba recaudar 13,000 millones de pesos. La recaudación terminó superando los 40,000 millones, aún sacando 9,300, que fue un pago extraordinario en diciembre, todavía estaba superando los 30,000 millones. Y fíjense que en el presupuesto del 2026 se puso, creo que unos 31,000 millones de pesos de recaudación, pero ¿a qué precio? El precio promedio en el presupuesto son 3,400 y algo. Entonces es muy factible que vamos a cerrar el año 2026 con recaudaciones más cerca de 50,000 que de 40,000 millones de pesos. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad, que antes quizás no era tan necesario, porque por más mucho dinero que representara, estábamos hablando de 10,000, 12,000, 15,000 millones de pesos, ahora estamos hablando de 40, 50,000 millones. Tenemos que asegurarnos de que este dinero extraordinario, que proviene de un recurso finito, que mira, cada onza de oro que tú sacas de la mina no vuelve a crecer. No vuelve así mismo. No es una mata de cacao que tú tienes ahí. O sea, sí. Tú sacas este oro, ya no está. Ya no está. Entonces, este dinero, tú tienes que asegurarte que el dinero que te produce esto, tú lo vas a utilizar lo más correctamente posible. Cómo tú vas a sembrar desarrollo, cómo tú vas a invertir en desarrollo y tener este concepto que yo llamo de sembrar la minería. Tenemos que tomar este dinero, inclusive no quemarlo, y para eso tenemos que seguir los ejemplos de 3 países. Uno muy lejos, Noruega, entonces así, pero los noruegos son noruegos, es una evidencia, los noruegos son noruegos, y aquí no somos noruegos. Somos dominicanos. Somos dominicanos. Pero entonces vamos a ver Perú y Colombia. Son latinos. No son noruegos definitivamente, ¿verdad que no? Entonces ellos hicieron un instrumento especial, una ley que hace que parte, no la totalidad, que una buena parte de esos ingresos no vaya al presupuesto ordinario. No vaya. Se crean fondos especiales. Se crea un fondo especial, uno para guardar dinero para mañana, para cuando
la cosa sea un poquito más difícil, y también y sobre todo para invertir en una cantidad de inversiones que permitan, cuando dentro de 40 a 50 años ya no hay más oro que sacar de la mina, entonces tengamos nuevas actividades que sigan produciendo, eso sí, cada año, y hacer que, mira, una industria extractiva, que es el oro, en vez de convertirse en una industria destructiva, se convierte en una industria reproductiva. Eso es un reto muy importante que tenemos como sociedad y que va a ser en el centro de las discusiones de todas esas reformas que están sembrar la minería. Sus conclusiones fueron excelentes, porque eso es lo que está apostando gran parte del pueblo dominicano, a que la minería sea un beneficio, que no nos deje un pasivo negativo. A eso apostamos. Ojalá pues quienes tienen el sartén por el mango pues escuchen esas reflexiones suyas, porque yo creo que son excelentes para moldear y encaminar la República Dominicana hacia un mejor destino. Gracias, don Henry Gebrar. Muchas gracias por la invitación. Señores, conversamos con el economista Henry Gebrar. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.